¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio de Un Espacio para Ti, 560, que transmitimos a través de Radio Chapultepec y en donde todo el equipo también se suma a la indignación, al coraje, a la impotencia tras la muerte de esta pequeñita y nos unimos al hashtag Justicia para Fátima, Justicia para Ingrid y Justicia para las 10 mujeres que diariamente son asesinadas por feminicidios en nuestro querido México. Sean ustedes bienvenidos y los invitamos a que se queden la próxima hora. Tendremos temas de política con opinión, con análisis, también tendremos temas de salud, por supuesto, con especialistas. Tendremos también el tema de responsabilidad civil, hablando de la defensa de los animalitos, de las mascotas. Así que esto es un espacio para ti, dedicado para ustedes. Las noticias. Hola. Hola, Hugo. ¿Cómo Crispín, estás, Caro? ¿cómo están? ¿Qué tal, Caro? Crispín. Huguito. ¿Cómo les va? Les comento que el presidente López Obrador señaló este lunes precisamente sobre el feminicidio de una niña de 7 años cuyo cuerpo fue hallado el sábado pasado en Tláhuac, que el país cayó en un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio. Andy. Nos comentan que hay algunos problemas en producción, pero de momento las Bueno, declaraciones fueron declaraciones que precisamente hizo el presidente López Obrador esta mañana en su acostumbrada y gustada sección La Mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y en donde él responsabiliza de la muerte de las mujeres, lo da a entender, por los gobiernos neoliberales, por los que ya se fueron, por los que gobernaron antes de que llegara la 4T, la llamada 4T. Y pues es un tema que sorprende a muchos, Hugo, porque pues él es el que gobierna ahora desde hace poco más de un año, él es el presidente de México y de los mexicanos, y no puede minimizar el que haya mujeres asesinadas todos los días sin que las autoridades puedan resolver estos casos o se tarden, como fue en el caso de Fátima, 6 días en transmitir y dar a conocer las imágenes de cuando una señora la toma de la mano afuera de su escuela donde fue abandonada. Ojo, fueron clausuradas las estancias infantiles que para eso servían, entre otras cosas, para que los niños de padres de escasos recursos, de madres trabajadoras, de padres divorciados, para que esos niños estuvieran ahí el tiempo suficiente para estudiar, para jugar, para vivir su niñez, para estar seguros en medio de esas paredes. Bueno, pues no fue el caso. Y después de 6 días dan a conocer las imágenes, cuando se pudieron haber dado a conocer a las 12 horas, a las 24 horas, que es cuando todavía tienes oportunidad de poder hacer algo para rescatar con vida a esa víctima. Fíjate que fue un caso muy, muy triste, Crispín. La verdad, se tiene que estar muy enfermo para hacerle todo eso a un niño de 7 años, una niña de 7 años. La violaron, la ultrajaron, la golpearon y finalmente la asesinaron. De verdad que no se debe de sacar raja política de esta situación. Creo que tenemos por ahí el audio. Sí, lo escuchamos. Entonces, es distinto, por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. Pues estaba refiriendo también a una pinta que hicieron sobre los muros de Palacio Nacional, el presidente, pero te estaba comentando, Crispín, que yo creo que no debe ser un tema político, debería de ser un tema donde actuara el gobierno, no nada más el de la Ciudad de México, esto fue en Tláhuac, sino que hubiera una coordinación entre todas las policías, porque a un modelo económico, yo creo que es algo muy fácil de hacer, yo creo que no tiene por qué poner colores partidistas ni echarle la culpa a otros gobiernos.
cuando tú ya tienes el control, tú ya puedes ejercer esa autoridad para la cual fuiste elegida. Tampoco estoy diciendo que el presidente tenga que ser el que resuelva los problemas de este país, estamos acostumbrados a tener tlatuanis que todos nos resuelven, pero sí que tengas los elementos de económicos, de preparación, de alertas ámbar en estas cosas. O sea, eso es algo que debe de indignarnos a todos como sociedad, Crispín, de verdad. Sí, yo no sé, se reúnen todos los días a las 6 de la mañana en el Palacio Nacional, el presidente López junto con su equipo de seguridad. Yo no sé a qué se reúnen, porque los resultados ahí están, ¿eh? Y fíjense, les voy a leer lo siguiente. La violencia contra las mujeres y las niñas y los niños es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. Y al presidente le preocupa más que no le pinten la fachada del Palacio Nacional, que no se lo llenen de grafiti, que no arrojen bombas incendiarias contra las puertas históricas. Eso es lo que le interesa más a él. Yo quisiera ver que el presidente le diga a la mamá de Fátima, de esta niña de 7 años, que ya no está entre nosotros, que los criminales tienen derechos humanos y que hay que respetarlos, porque también son seres humanos. Yo quisiera que la viera a los ojos, a la mamá que hoy llora a su niña, y que le diga eso. Hay que respetar los derechos humanos de los criminales. Los criminales no tienen derechos. Los criminales no son seres humanos normales. Son malos hijos, son malos padres, son malos vecinos, son malos trabajadores. Bueno, ¿trabajadores de qué? Son asesinos y de eso viven y a eso salen a las calles todos los días a robar, a saquear, a despojarnos de lo que nos ganamos honestamente, a subirse al transporte público, a despojar a gente humilde que va a su trabajo, a quitarle el reloj, la cartera, el teléfono, lo que sea. Van ante un juez cuando son detenidos, ¿sí? Cuando, pues por desgracia, no surge algún vengador anónimo y muchas veces se les adelantan y los matan, y la gente hasta dice, bueno, qué bueno, dos ratas o una lacra menos. Llegan ante un juez y ¿qué es lo que pasa? Salen a las 12 horas, salen el mismo día o al día siguiente. Porque integran mal la averiguación o porque una orden de aprehensión está mal hecha, ¿no? Como el caso del cártel de Tepito, por ejemplo. El famoso Lunares, lo volvieron a prender por tercera ocasión. O sea, qué papelazo está haciendo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Si expides una factura mala en este país, eres considerado crimen organizado, ¿no? Pero si eres un asesino, bueno, pues, tienes derechos humanos, ¿no? Qué mal estamos, de verdad. Descansen en paz estas víctimas de la violencia y bueno, pues hay que pedir porque estas cifras no vayan en aumento. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera desde 2009 con agua de pipas que extraen precisamente el líquido de pozos ubicados en colonias aledañas. Cada día, según un reporte del diario Reforma, llegan a la terminal aérea 40 pipas para el servicio de baños, limpieza, mantenimiento, restaurantes y suministro para los aviones. En promedio, cada mes se pagan 6 millones de pesos al proveedor, vamos a decir su nombre, Adolfo Trejo Castorena, quien ha ganado todas las licitaciones para dicho servicio en la última década. Pues ahí tienen un caso más para investigar, a ver quién está haciendo el gran negocio con el agua y quién está dejando sin agua a varias colonias de esa zona alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que imagínense la cantidad de líquido que necesita, que requiere, y que deja sin el líquido a otras familias que abren la llave y sale un chorrito de agua y sucia además, ¿no? Y alguien se está llevando muy buenas ganancias al bolsillo, ojalá que la Conagua, o en este caso la jefa de gobierno de la ciudad. El aeropuerto es un servicio que depende de la Secretaría de Comunicaciones. Sí, porque es federal. El AICM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones. Pues es que tiene lógica, Crispín, digo, si un solo proveedor gana durante los últimos, la última década, le estás dando el contrato de hace 10 años, pues digo, todos salen ganando, ¿no? Es un círculo de corrupción perfecto. ¿no? Sí. No hago nada por arreglarlo, ¿no? Me gano una lana y qué casualidad que siempre es el mismo que está ganando ese contrato, ¿no? 6 millones de pesos mensuales que se lleva una persona. Bueno, si lo está haciendo legalmente, qué bueno, pero que lo hagan una licitación aquí se ven pública, cosas muy oscuras. Que hagan una licitación pública, Crispín. Una licitación abierta, sí, pero pues estamos acostumbrados a ver que el 70% de los contratos son a través de licitaciones directas. Sí, pero estos son seguros
adjudicaciones directas, como se le conoce en la ley de adquisiciones, ¿no? Meten algún pretexto de que no, es que el proveedor la trae de color azulita, que es como a nosotros nos gusta, entonces por eso se la dan. Pero imagínate, 6 millones de pesos mensualmente. Mes, durante 10 años. Durante 12 meses, o sea, le estás dando 72 millones de pesos, ha ganado más de 700 millones de pesos esta persona. ¿Tú crees que él no está feliz y contento con esta? Con el agua que ni siquiera produce él, que ni siquiera le cuesta la tercera parte, ¿no? Exactamente, entonces digo, bueno, pues habrá que esperar a ver si las autoridades en esto hacen algo. Elba Ester Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró que ha vuelto a la escena pública del país porque hay una historia que no se ha terminado. En entrevista exclusiva con el diario español El País, la exlideresa dice: estoy convencida que no se necesita de un cargo o de una posición específica para actuar y alzar la voz para decir lo que se cree. ¿Qué más podemos decir de doña Elba Ester Gordillo? La verdad, digo, una persona que yo recuerdo muy bien esas imágenes cuando estaba en la cárcel todavía, en el gobierno de Peña Nieto, y que decía, ya, déjenme salir de aquí porque me quiero ir a morir a mi casa, quiero estar rodeado de los míos, ya me siento muy mal. Estuvo gran parte en una enfermería del hospital, ¿te acuerdas? Porque decían que estaba muy enferma. Muy enferma, casi muriéndose. Milagrosamente se recuperó, fíjate. No, tú la ves ahorita y bueno. Ha de ser el agua que del aeropuerto le han de ¿no? De esas le han de dar porque se recuperó muy bien. Ahí es donde quisiéramos que se aplicara la justicia con gente que está demostrado que robaron a manos llenas y que ahorita creo que ya le devolvieron los departamentos, los vehículos de lujo, de colección, las alhajas, el dinero. Precisamente, de lo que hablamos también. O sea, por fallas al debido proceso. El sistema de justicia. ¿Qué más, Caro? Les comento que el Gobierno de México dio a conocer que este domingo regresaron al país, con el apoyo precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 10 mexicanos que solicitaron ser trasladados desde Wuhan, en China, con motivo del brote de coronavirus. Las mismas autoridades mexicanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que ninguno de ellos presentó síntomas de la enfermedad. Qué bueno, es una buena noticia definitivamente, pero ya son casi 1,800 muertos en China, y son muchos los países que ya presentan casos de este virus, aunque dicen que con el aumento de la temperatura tiende a desaparecer, ojalá que así sea. Y supieron que ya se murió uno del director del hospital que detectó esto. No se salvó tampoco. ¿Se murió o lo murieron? Se murió. Y también leí una nota que están produciendo tapabocas, pero en cantidades industriales. Creo que cada día están produciendo 10 millones de unidades. Allá en China. ¿No? Hubo casos aquí en México que estaban solicitando empresas que les mandaran tapabocas a China porque no les alcanzaba, o sea, llega un momento en que la crisis te rebasa, ¿no? Fíjate que sí, aunque sorprende, porque por la cantidad de chinos que hay en ese país, ¿no? Son 2,000 millones de seres humanos y ahí fabrican lo que se te ocurra en cuestión de horas y al precio que tú quieras. Entonces a mí sí me llamó la atención que estuvieran pidiendo tapabocas a otros países cuando ellos son los principales fabricantes y maquiladores. Imagínate un tapabocas. Sí, nada más recuerda también que Wuhan, que es la ciudad donde está esto, era una ciudad fantasma ya, no salía la gente. Me recordó mucho cuando la fiebre de aquí en México, había días que no salgas ni al cine, ¿te acuerdas? Hace 10 años más o menos de esto. Bueno. Entonces no salíamos ni a la esquina, literal. Algo les pasó también. Construyeron un hospital para atender los casos de coronavirus en 10 días. Un hospital, qué bruto, que parecía más bien un hospital también hecho en Suecia. Ahí sí, servicios médicos de primera, Suecia, Dinamarca o Canadá, el país que usted me diga, en 10 días. Aquí lo hacemos en 10 años y quedan más, ¿no? Vamos a un corte. Vamos a un corte. Le recordamos que nuestra línea telefónica en cabina es 52 11 87 10. Esperamos sus llamadas. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti.